Y cuán a veces nos resulta quizás ocultar de dónde venimos, de dónde somos, si somos cristianos o de nuestras raíces. Quizás hoy no lo entendemos porque nuestra mente es tan finita así que es nada, pero el objetivo o el plan de Dios es tan grande que cuando nosotros verdaderamente nos dejemos utilizar y vivamos en base a eso, Dios no abrirá unas puertas. La Biblia les dice, Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra muchas que nadie puede abrir. Cuando no entiendas lo que pasa, da un paso de valentía como Esther. Haz lo correcto aunque no veas el resultado. Cuando te des cuenta de que te has alejado, vuelve sin excusas, como enseña Oseas. Dios no busca perfección, Dios busca tu regreso y tu corazón. Hola, Chicos, Bienvenidos al podcast. Sin Fronteras. Muy bien, muy bien. El día de hoy pues vamos a hablar sobre dos personajes muy pero muy importantes de la Biblia, ¿sí? Que son Esther y Oseas. Así que nuestra amiga Vanessa nos va a dar la introducción de esos dos personajes. Hola chicos, bueno, en esta tarde, noche, mañana, lo que sea para ustedes, queremos compartir un poco acerca de estos personajes y en esta oportunidad, antes de entrar en materia, me gustaría que de pronto pudiéramos conversar un poquito acerca de Dios, porque nos habla a través de historias y porque quiere transmitirnos quizás un mensaje acerca de estos personajes. A veces como que podemos llegar a pensar, pero, o sea, ¿por qué una persona que ya no existe me va a dar un mensaje al día de hoy? Pero hay mensajes especiales y poderosos a través de cada una de la vida de los personajes de la Biblia. En esta oportunidad queremos hablar de Esther y Oseas porque hay unos mensajes a través de ellos que pueden servirnos para nosotros al día de hoy y que finalmente lo que Dios quiere a través de todo esto es que tengamos un mensaje o una, ¿cómo se podría decir? enseñanza. Una enseñanza para que nos sirva en nuestro diario vivir. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Sí, mira, es interesante porque cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de estos personajes que existen hoy en día, nos damos cuenta que son personas humanas. O sea, es lo que tenemos que primero mostrar porque, bueno, crecimos, hemos visto comiquitas, hemos visto superhéroes y hubo grandes historias, grandes cómics, grandes cosas, pero cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de estos personajes, nos damos cuenta, perdón, valga la redundancia, que son personajes comunes, sino que se dejaron utilizar por Dios o Dios tenía un plan, un propósito, un objetivo con ellos y nos damos cuenta que después nosotros en muchísimos años podemos sacar grandes lecciones de ellos. Entonces creo que Dios utiliza a esas personas o utilizó a esas personas para darnos cuenta que hoy en día también nos puede utilizar a nosotros, quizás no a una escala tan grande como Esther o como sea, pero sí digamos una microenseñanza que nosotros podemos dejar a las personas que nos rodean. Vale, pues acordando un poco lo que dice Vanessa, recuerdo mucho la historia en la que le preguntan va el pastor Bullón en un vuelo y le pregunta, se consigue con un gran periodista, con un periodista muy reconocido, y le comenta el caso de que, o sea, que él no cree en la Biblia, que es ateo, dice el periodista, pero le pregunta al pastor que por qué él cree, pues, entonces que cómo la Biblia podría ayudarnos y en ello. Entonces el pastor le dice que, o sea, que a raíz de la historia y lo que narra la Biblia lo vemos hoy día. Por ejemplo, hermanos que matan a sus hermanos por envidia, familias que entran en contienda, personas que son desechadas de su casa por seguir a Cristo. Entonces, o sea, todo lo que ha pasado en la antigüedad se ve hoy día. ¿Por qué? Porque el ser humano no va a cambiar sus ambiciones, no va a cambiar su corazón ni nada. Pero están allí las historias de estos héroes, que son personas humanas, como dice Ismael, y siempre voy a recalcar eso, pues, de que, por ejemplo, si leemos cada historia, todos van a tener problemas. Por ejemplo, Elías tenía tendencias suicidas. Elías también, a pesar de que le ganó, o sea, que hizo descender fuego del cielo y mató a los 400 profetas de Baal, tuvo miedo de que la reina en ese entonces quería su cabeza. Entonces, o sea, tienen muchas de nuestras actitudes, nuestros sentimientos, y a veces pensamos que son personas que son escogidas por Dios y son santas y son
son excepcionales, pero siempre que nosotros nos coloquemos en las manos de Dios, vamos a poder tener grandes historias para contar. Referente a lo que acabas de decir, a veces me acuerdo cuando he escuchado ciertas historias, más que todo del pueblo de Israel, tan terco, tan duro. Hemos venido hablando de esto en las lecciones de escuela sabática y es muy fácil a veces como juzgar y decir, oiga, pero tan duros, pero ¿por qué no miraban todo lo que tenían ahí a su favor o tantas cosas? Pero a veces nos dejamos de lado que es que somos nosotros así también, que es que está nuestra historia o quizás nuestra actitud, nuestra manera de ser y nuestro carácter ahí reflejado. Entonces, de cierta manera, Dios a través de esas historias quiere decirnos a nosotros, bueno, ustedes son así, pero conmigo todo puede ser diferente. Y entonces, eso es lo que quería como compartir y lo que se me vino a la mente cuando dijiste eso y yo, oiga, porque a veces somos tan duros mirando desde otro punto de vista la historia, pero no nos damos cuenta que es que nosotros somos esos personajes allí reflejados. Bueno, y para entrar ya un poco más en detalle en los personajes de hoy, como es el caso de Oseas y Esther, pues me gustaría mucho empezar con Oseas, porque la Biblia dice, o bueno, en el libro de Oseas, es uno de los profetas menores, a ver, al ser profeta, estaba dedicado al servicio de Dios, tenía, no sé, todos los días en comunión con Dios, todos los días iba a la iglesia, todos los días buscaba a alguien para Cristo, todos los días hablaba de la palabra, todos los días oraba. Entonces lo ideal para un profeta es casarse ¿con qué? Con la hija de un profeta o la hija de un anciano, la hija de algo. Pero Dios le mandó algo muy, muy, muy random, que es, ve a la calle y consíguete una prostituta de esposa. A ver, de una hija de un anciano que sabemos que puede que esté en comunión con Dios, que esté en adoración a Dios, a conseguirse una persona de fuera de la iglesia, iba a tener un choque tremendo. Pero lo más tremendo de esto es que dice que Oseas la amó, porque Dios le ordena, ámala. Y no es lo mismo decir, no, le hago caso a Dios, voy y busco a alguien de la calle que ha estado con muchos hombres, que era objeto de hombres para tener placer, y vivir con ella con ese asco, con esa cosita de que no, que muchos hombres o tales, a amarla. ¿Por qué? Porque, a ver, de tener cierta vida, ella pasó de ser objeto, de ser, sí, un objeto, obtener dinero por satisfacer las necesidades de otro hombre, a sentir el amor de un hombre. Y dice que, o sea, la amó, que le dio ropa fina y ropa de lino, le dio buena alimentación, le dio un hogar, le dio un techo y fuera de eso, le dio unos hijos. Y la Biblia, en el capítulo 2 me parece, que dice que los hijos que tuvieron eran hijos de prostitución, o sea que a pesar de que estaba casada con Oseas, todavía mantenía su antigua vida. Entonces es tremendo, pues, porque así como Oseas amó a esta mujer, Dios es con nosotros, pues, o sea, que nos ama. Y si hago la pregunta, ¿qué difícil es amar a alguien? Yo creo que a todos en la mente se nos presenta una persona que es difícil de amar, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque siempre nos llega a la persona, alguien difícil de amar, pero nosotros siempre somos los más fáciles de amar. Entonces, o sea, eso, pues, como que a veces vemos, no, aquel no se deja amar por esto, no, aquella persona ama demasiado a este porque este le hace esto, aquello. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros también tenemos nuestros problemas, nuestros defectos, y a veces también somos difíciles de amar y somos los últimos en aceptarlo, ¿no? Mira, es complicado. Cuando por el grupo hablábamos de la historia de Oseas, creo que fue el jueves, hablaba con Luis. Lastimosamente Luis no estuvo hoy por cosas personales. Y mientras calentábamos el almuerzo, comenzamos a conversar un poco y decíamos, no es fácil. No es fácil, lo que hizo Oseas no es fácil. Mira, no quiero crear un concepto erróneo o un concepto, digamos, que se escuche machista o algo por el estilo, pero recordemos que esta mujer era prostituta, es la palabra que utiliza la Biblia, ¿ok? Y una mujer prostituta para aquel tiempo decía que se ganaba la vida, ¿ok? Acostándose con otros hombres. Y un profeta
como decía John, es un líder espiritual. O sea, en el pueblo como tal, donde estaba, él estaba por encima de ser un profeta. Y hacer lo que Oseas hizo. Mira, aquí hay dos puntos muy importantes para hablar. El primer punto es la enseñanza que nos deja esta historia, pero lo otro es, digamos, la voluntad que tuvo Oseas de cumplir lo que Dios le enviaba. La obediencia, sí. O sea, la Sí, sí. obediencia en hacer eso es tremenda, porque Dios le decía, o sea, le podía decir Dios, o sea, tantas mujeres que hay, tantas personas que hay, ok, no importa, yo me busco otra de otra región, no importa, pero no, tú quieres que yo haga es esto, ok, no hay problema, esto voy a hacer, ok, y le da todo lo que le da. Y ella decide volver otra vez a irse con los amantes, dice la Biblia, que regresa otra vez con los amantes, ¿verdad? Y después Dios le dice, o sea, ve y búscala y paga por ella. O sea, no solamente era la humillación, ¿ok? De estar con una mujer así, ¿ok? Que vuelvo y digo, no es que sea algo malo, sino por el hecho de que era un profeta. No quiero decir que hoy en día no. O sea, yo respeto a cada quien lo que haga con su vida personal, pero era un profeta para aquel tiempo. Entonces, aparte de que tiene que volver a ir a buscarla, Dios le dice, ve, búscala y paga por ella. O sea, es algo tremendo porque aquí podemos extendernos toda la tarde. A mí Sí, la a ver, verdad, es un tema muy complicado, sí, es. bueno, yo lo que quería decir era que me cuesta la verdad entender un poco y procesar cómo es que Dios le va a pedir eso precisamente a un hijo suyo, que pues cuando Dios él en su palabra nos dice, no os unáis en yugo desigual, y también nos da ciertos consejos como para que escojamos una pareja, y cómo va a irse como en contra, quizás puede tomarse así, ¿no? Como en contra de lo que él ya ha dicho. Pero aquí lo que yo creo que debemos de extraer es lo que o sea, esa enseñanza, que era lo que decíamos ahorita al principio, esa enseñanza que Dios quiere dejarnos a través de esta historia. Yo como que, bueno, a ver, le pregunto a Ismael, ¿qué haría en el caso de Oseas? Mira, Donde él te dijera, pues, tal, tal, tal. Mira, yo una persona como yo, lo he dicho varias veces en otros podcasts, ha tenido un pasado fuerte, del cual no me siento orgulloso. Y yo me pongo a analizar porque no puedo jugar a las personas. Pero siendo en el papel, o sea, yo me pongo hoy sin recordar lo que he hecho, siendo el papel de Oseas, no está fácil. No. No está fácil, o sea, tienes que tener un nivel de espiritualidad muy, muy, muy alta, o sea, una cosa de obediencia, como decía Marian, que es la palabra exacta, una obediencia a Dios, una fe, una entrega muy fuerte para hacer lo que hizo. O sea, porque aparte tuvo hijo con ella. O sea, sabiendo que había estado con muchos hombres y toda la cosa, y la gente, porque, ok, la Biblia dice esto, pero pongámonos a pensar qué decía la gente cuando sea el profeta pasaba con esta mujer agarrada de la mano. Se reía. ¿Sí o no? Dice que, o sea, los hombres cuando veían a Oseas pasar de la mano con esta mujer, se reían porque, o sea, decían, se acostó conmigo y anda con un profeta, o sea, o sea, sí, me imagino que dirían eso, no sé. Porque no solamente es el contacto físico que tuvo Oseas con esa mujer, sino era todo el entorno, o sea, tuvo todo en contra. ¿Sí me hago entender? O sea, o sea, a pesar de lo que era la obediencia, perdón, que él tenía en Dios, los comentarios. O sea, saber de que con la mujer que tú estabas, quizás el 50, 30% de los hombres que estaban ahí ya la habían conocido. O sea, sí me hago entender. Y luego entender, ¿verdad? De que a pesar de todo eso lo que hizo, ella se fue, a pesar de todo el amor que le tenía, o sea, como decía John, la amó, ella decidió irse. Tú dices, oye, ok, bueno, ya le dio la oportunidad, se fue, haz tu vida, yo hago la mía. Yeah. No, Dios le vuelve a mandar eso. ¿Ok? Y sigamos hablando, pero a mí lo que más me encanta es la enseñanza que vamos a tener al final de este Vale. A ver, es que, o sea, Bueno, y también lo vemos del punto de vista de Oseas. ¿De qué? De que Oseas era santo, de que era un profeta, tal. Y amaba a esta mujer, pero a veces Dios es santo, Dios nos ama. ¿Y qué? Y nosotros somos la mujer. ¿Cómo correspondemos al amor de Dios? Cometemos pecado, matamos a alguien, faltamos el día de reposo, no lo observamos como es, no amamos al hermano, no amamos al prójimo. Entonces, a ver, o sea, Dios nos ama y a veces nosotros no comprendemos ese amor, como tal vez esa mujer no comprendía el amor de Oseas, porque estaba acostumbrada a una vida vacía.
y, o sea, lo desecha, pues, o sea, como que no siente ese, como lo hablábamos esta mañana, pues, de que, o sea, al pueblo de Israel no le costaba nada, y cuando a veces nada nos cuesta, no es muy fácil dejarlo ir. Entonces ella tal vez no se sentía digna de ese amor y prefería o sea, dejarlo a un lado y seguir con la vida que llevaba. A ver, es que es muy complicado todo, porque con respecto a lo que decías, Vanessa, de que a veces Dios, o sea, hay formas en que hace las cosas que nosotros no comprendemos. Y por ejemplo, estamos viendo bueno, Jonah está viendo una serie y yo, pues... La chismea, pues. Sí. Le controla lo que yo me pongo a verla con él, pero al final me quedo dormida, Sí, entonces sí. pues, ajá. La serie te da a ti, pues. Sí, algo así. Entonces, o sea, Jesús, cuando estaba en la tierra, siempre tenía una parábola para contar. Y no todo el tiempo los discípulos la entendían. La comprendía, sí. Entonces, o sea, es que yo me pongo a pensar, o sea, en eso, de que a veces nosotros decimos, no, que los discípulos, que los profetas, que ellos pues entendían mejor a Dios, podían amar mejor a Dios porque hablaban con Dios directamente, andaban con Él, pero es que no nos damos cuenta de que en realidad, o sea, son igual que nosotros, o nosotros somos iguales que ellos, pues somos seres humanos, sentimos, pensamos de una manera muy diferente, tenemos unos pensamientos que no deberíamos tener, hacemos cosas que no deberíamos hacer y pensamos, o sea, esa es nuestra naturaleza, pues, ¿sí? De pensar siempre en hacer, o sea, el mal. Entonces, es muy complicado a veces entender el por qué Dios hace esas cosas y entonces a veces hay que pensar mucho o hay que investigar mucho en esas cosas para poder entender, o incluso hay que pasar por ese mismo momento, por esas mismas cosas para poder entenderlo y decir, cónchale, ya entendí lo que Dios le estaba diciendo aquí a los discípulos o a la gente con esa parábola. Yo me imagino, después, ahorita que dijiste esa palabra, entre paréntesis, me imagino a los españoles pensando, ¿y qué es cónchale? ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo aquí? se podría escribir qué es cónchale? Aquí ¿cómo se podría decir? Como que... Ni idea, pero No es sé. una expresión muy venezolana. Lo siento, se me salió. No, y no Se digo me por malo, salió. sino porque de verdad Se Sí, me es salió como el un venezolano. ostras, como... Sí, como... Como, sí. Sí, algo así. Sí. Entonces sí, es complicado, pues. A veces nosotros, y o sea, y ellos que tenían esa conexión directamente con Dios, y ahora imagínense nosotros que a veces ni siquiera en un día oramos, o ni siquiera en una semana oramos, o ni siquiera en una semana agarramos la Biblia y leemos un versículo. O sea, estamos a veces tan desconectados de Dios. ¿Cómo vamos a poder entender si ni siquiera leemos un versículo diario? Sí, sí. Mira, yo creo que para que no, porque también tenemos que hablar de Esther, que es otro personaje también descomunal. Es bueno que podamos comenzar a sacar la enseñanza ya de este personaje. Y comenzamos ahorita a hablar de lo difícil que tuvo que haber sido para Oseas casarse con esta mujer, pero también me pongo del lado de la mujer, ¿sabes? Porque digamos, en un momento me he sentido igual, saber de que nosotros cometemos tantos errores, porque lo de esta mujer eran pecados públicos, porque sabíamos lo que se dedicaba, pero ¿cuántos de nosotros no cometemos pecados que las personas aún no conocen, ¿verdad? Y saber que después de todo eso, el amor tan grande que Dios nos tiene, que paga por nosotros, Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra redención, ok, es para un momento de sentirnos de verdad, si me hago entender, sentirnos de que, oye, sé que cometí errores, esa mujer cometió errores. ¿Cómo sería cuando la segunda vez que Oseas la fue a buscar ya? Cuando se dio cuenta de que después de todo lo que había hecho, mira, hay una parte que dice, seguiré a mis amantes y no alcanzaré, lo buscaré y no lo hallaré. Entonces dirá, volveré a mi primer esposo, porque mejor me iba entonces con él que ahora. Yo me maravillo de la manera en que él, cada que Dios le dice que vuelva por su esposa, va y la busca. ¿Cómo podemos pensar nosotros humanamente desde este momento de nuestra humanidad de que alguien nos falle y cómo iríamos a buscarla? ¿Será que con ese amor que nos revela aquí en esta historia? ¿O cómo le haríamos nosotros humanamente? No somos capaces de amar como ama a Dios. Si a ti te dicen, ve y busca a tu esposa y ya tú sabes qué era lo que estaba haciendo y cuánto nos duele una infidelidad a nosotros, ¿cierto? Porque cómo te sientes cuando una persona te cambia, cuando una persona quizás deja de ver en ti
cosas que quizás deben ser importantes en una pareja. ¿Y cómo va él y la busca? A mí me maravilla esto muchísimo porque no lo va y la Pero- juzga, no la recrimina. También si vamos, o sea, si vamos también a la lectura, dice que él fue y pagó. Y en ese entonces se pagaba, ¿por qué? Por un esclavo. ¿Qué pasa? Que ella ya no daba sus servicios. Ella ya no daba sus servicios por dinero, sino los daba gratis. ¿Por qué? Porque era esclava. O sea, ya era menos que una ramera. O sea, era una Sí, esclava aferrada a sexual, eso, pues. estaba aferrada a eso. Ya. Entonces, o sea, ya después que, o sea, la compra, da todo lo que tiene por ella. O sea, ella ya no podía rechazar tanto amor. Entonces, esperaba que Oseas lo tratara como tal, como una esclava, como una sirvienta, como lo peor. Y ella, o sea, y él lo más seguro es que le fuera dicho que no, que, o sea, que era su esposa y que, o sea, le seguía dando ese amor con el que le dio la primera vez, pues. Y es tremendo porque Dios, bueno, Cristo murió por cada uno de nosotros y pagó el precio más caro y espera que nosotros, así como esta mujer, podamos en algún momento serle fiel. Sí. Sí, a veces, o sea, nosotros, o sea, nos comportamos como Gomer, es que se... Gomer. Gomer, es que sí, ¿no? Ujú. Como Gomer, o sea, que nos alejamos de Dios y decimos, no creo que Dios me perdone por lo que hice. Entonces, no, nos centramos tanto en el que Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar, que decidimos alejarnos y no dar, o sea, no aceptar que Jesús nos ama y que nos da una segunda o tercera o cuarta o quinta oportunidad. Y o sea, que el amor de Jesús, de Dios, es tan misericordioso, tan, o sea, nos comprende tanto que nos ama sin ningún, o sea, sin ningún, bueno, con todos nuestros defectos, pues. Sí, mira, yo quiero leer esta parte que es muy, muy importante. Dice, el Señor me dijo, dice Oseas, ve, ama otra vez a tu esposa. Aunque es amada por otro y es adúltera, así ama el Señor a los israelitas. O sea, así el Señor nos ama a nosotros porque nosotros somos tal cual como comer. A pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y aman las masas de uvas. Yo con lo que me quiero quedar de ese personaje es con esto, con el amor, bueno, el mensaje a través de él. El amor tan grande que Dios tiene por nosotros, de que a pesar de lo bajo que podemos llegar a caer, de a pesar de lo lejos que podemos estar, aún así Él nos busca con amor, Él así nos busca con esa oportunidad ahí lista para que nosotros la aprovechemos. Y qué bonito es que a pesar de cada uno de nuestros errores, a pesar de cada una de nuestras fallas, tengamos a una persona que a pesar de todo eso y a pesar de lo malo que somos, que siempre nos busca, que siempre nos quiere salvar, que siempre nos quiere restaurar y que ahí está todavía para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es que tengamos un Dios así, porque finalmente esta es la enseñanza de la historia de Oseas, de que a través de él se ve reflejada nuestra vida, pero también podemos ver que tenemos un Dios maravilloso que siempre está para nosotros y que a pesar de nuestra dureza de corazón, Él siempre nos quiere restaurar, siempre nos quiere salvar y vemos que el amor que Él siente por nosotros es más grande que nuestro pecado. Vale, y ya para ir cambiando y dejando en paz a Oseas, no mentiras, pero sí, son muchas cosas bonitas que podemos aprender de Oseas. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a Esther. A Esther. Y la para gran mí Esther la puedo representar con dos palabras, que es valor y lealtad. Valor de aguerrida, de valiente, y lealtad a su pueblo, pues. Porque por su pueblo, casi, o sea, estuvo al borde de la muerte, donde el reino fuera extendido su cetro. Estuvo al borde de la muerte para salvar a su pueblo. Mira que normalmente de Esther se dice, fue una historia de fe, de valentía, ¿cierto? Pero a lo que dices de la lealtad, también lo estaba pensando precisamente, y es porque normalmente cuando nosotros quizás no tenemos nada, hacemos muchas promesas. ¿Y cuántas veces no te han hecho promesas a ti de, bueno, yo cuando tenga, o yo cuando sea, o tal?
¿Cuántas La veces no otra nos semana hacemos dieta. hacemos esto, hacemos lo otro? Pero cuando esa persona ya está en una posición diferente, ya persona como que, oiga, si te vino mi acuerdo, y usted dice, oiga, esa persona como cambió, esa persona, ¿por qué se volvió tan diferente ahora que tiene de toda pronto esta engreída, ahora posición? toda- Sí, sí. como que, pero esa lealtad que tuvo con su pueblo, esas raíces que ella mostró de que no se olvidó de los suyos. Y me gustó mucho también esa parte, la destaco de la historia de Esther. Mira, a mí me encanta mucho la historia de Esther. No sé quién tuvo la oportunidad de ver la serie. Salió una serie. Sí. Tiene 9 capítulos, creo, 11 10, capítulos. Sí, es 10. muy corta, pero es muy buena también. Y yo digo que Esther, ¿qué haríamos nosotros sin las mujeres? No sé, yo le pregunto eso a John, que es el otro hombre que está hoy aquí presente, porque las mujeres mantienen un equilibrio tan grande en el mundo hoy en día, y el rey estaba súper enamorado, súper enamorado de esta mujer, no solamente por la belleza, ¿verdad?, que la Biblia la describe, que era una mujer sumamente hermosa, sino también por la inteligencia que tenía esta mujer, o sea, la prudencia, la forma de hablar. Ella supo cuándo, o sea, Dios le dio fuerza, el pueblo ayunó, pero esta mujer a través de Dios supo qué hacer en cada momento, supo, o sea, manejó la inteligencia de saber o conocer a su esposo. Y qué importante es muchas veces a las hermanas de la iglesia y hoy en día también a todo es conocerse, o sea, conocer uno la pareja y que la pareja lo conozca a uno para saber cuándo podría abordarla y cuándo no, ¿sí? Porque sabemos todo lo que estaba en juego, sabemos que ella hasta puso, como decía John, fue la valentía de poner su propia vida, ¿verdad?, en riesgo, porque recordemos que para aquel tiempo nadie podía entrar si el rey no era llamado, ¿sí? Y esta mujer tiene la valentía, el pueblo respaldarnos, porque también es importante eso. A veces decimos, oh, John, mira, ve y da estudios bíblicos, veías esto, pero nosotros, ni pendiente, ni siquiera le preguntamos cómo le fue. No, detrás de ella había días de ayuno, días de oración, o sea, días donde el pueblo se preparó para esto, ¿sí? Y nos damos cuenta que halló gracia ante los ojos del rey, hasta la mitad del reino, si me lo pides te lo daré. La amaba con locura, porque para que un rey dijera estas palabras y aún así lo cumpliera todo, amaba a Esther con locura. Bueno, ya que dices eso de ese respaldo que tenía ella, qué bonito que nosotros podamos experimentar en nuestras iglesias esto, ¿no? Que podamos ser respaldados por cada uno de nuestros hermanos en oración, en una petición, y que nosotros sabemos de que pues, el poder del cristiano está en la oración, y también más poder hay cuando se ayuna, que a veces quizás no le damos quizás mucho énfasis al ayuno. Yo sé que hay una amiga que tengo acá al lado que se ayuna mucho y que la admiro por eso, porque me dice Bueno, constantemente... ayuno un sábado y el siguiente sábado se come lo que ayunó el sábado pasado. No, mentira, sí ayuda, le admiro sí ayuda. eso porque es una práctica que lleva con su esposo, y yo creo que es una de las cosas más importantes, Sí, sí. lo del ayuno, Eso es una lucha que tengo con él, pero bueno. pero es algo bonito, es algo bonito. ¿Con el, y de ¿con el señor admirar. o con John? ¿Cuál de él? ¿Cuál es? Con el señor. Con el señor John. Con mi señor esposo. No, mentira, no, es broma, es broma. Y qué bonito que nosotros nos podamos también así apoyar como hermanos y como iglesia, y más ahora en este propósito, ya va metiéndonos en la historia, que era pues algo muy determinante para el pueblo en ese momento. Como te digo, o sea, fue muy valiente, una mujer muy valiente, muy inteligente, y la importancia de estar respaldada por Mardoqueo, ¿verdad? De él apoyarla, de él decirle, ok, Dios te puso en este lugar, como decían ahorita, no es momento que se te olvide, Dios te puso en el lugar, y mira, algo así le dice textualmente, no sé cómo es que es, pero sé que le dice un versículo, mira, si no fue para esto que has estado en el reino, algo así, no sé si es para este tiempo fue que Dios te tuvo o te preparó en ese lugar, porque fueron mucho tiempo de preparación, y nos damos cuenta también que Dios tiene un plan para nosotros, o sea, Dios tiene un plan, decimos, oye, ¿qué hacemos hoy aquí en España? ¿Verdad? Dios tiene un plan, no sabemos cuál es, pero Dios tiene un plan que quizás al último tiempo vamos a entender por qué nosotros estamos aquí. Sí, vinimos a buscar una mejor vida, es verdad, pero ¿por qué justo aquí? Nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué justo en esta iglesia? ¿Por qué justo en este momento? ¿Ve? Entonces es importante que nosotros podamos... Pues la serie que estamos viendo es The Chosen, que es Los Elegidos. Ajá, es muy buena. Me parece muy bonita. Ya terminé las 5 temporadas. Me dejó picado porque quedó para la siguiente. Pero sí, antes de que... bueno, en la 5ª temporada precisamente hablaban de lo que era
los dones y los talentos, pues, que él dio la parábola de los dones y los talentos y también la parábola del viñedo, de que el dueño del viñedo lo dejó con unos Sí, con criados encargados y tal, y estos mataron a los que él fue a mandar a cobrar la ganancia y todo eso. Y o sea, es tremendo, pues, porque así como a Esther la puso allí para que administrara o tal vez esa oportunidad para su pueblo, a nosotros también, como dice Ismael, nos tiene aquí para hacer, o sea, tal vez algo maravilloso. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, donde quiera que estemos, siempre tratar de servirle a Dios, pues de estar en comunión con Él, hacer lo mejor posible. Y tal vez no hagamos milagros como Esther, que salvó a su pueblo, Sí. o como Oseas, que dio testimonio del amor de Dios, pero sí tal vez podemos cambiar la vida a una o dos personas que pues a lo largo va a contar muchísimo, tanto para ellos como para nosotros, porque estaba, o sea, le hacía la pregunta a Madian, pues de que si nosotros no estuviéramos aquí, ¿cómo sería la vida de las personas con las que compartimos aquí? ¿Cómo sería la vida con las personas que dejamos de compartir allá? ¿Sí me entiendes? O sea, todo sería muy diferente. Ahí leí una matutina y dice que los científicos, eh, vuelvo a decir, dicen que si una mariposa moviera las alas en Orlando, o sea, que dejara de mover las alas por un instante o algo así, ¿cómo explicarlo? O sea, que si retrocedemos al tiempo y la mariposa no mueve las alas hacia el este y la más hacia el oeste, que generaría un huracán, pues entonces nuestra vida, al retroceder el tiempo y hacer las cosas que no hicimos o que no estamos haciendo, puede ocasionar grandes cambios en la vida de alguien más, pues. Entonces nuestra vida o nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestro amor, todo lo que Todo. Dios nos da para administrarlo y para compartir su amor y su misericordia, si nosotros lo dejamos de dar, vamos a dejar de cambiar la vida de alguien. Algo que también me gusta mucho de Esther es que fue una mujer auténtica, que nunca escondió de dónde venía, del propósito que tenía, de lo que era como tal, del propósito para el cual había estado. Y cuán a veces nos resulta quizás ocultar de dónde venimos, de dónde somos, si somos cristianos o de nuestras raíces. Quizás a veces algunos sitios en los que estamos o de pronto depende de la cultura o depende de las personas con las que nos en el momento estemos, quizás de momento o con las que más compartamos nuestro tiempo, como que somos muy variables a veces, tendemos a hacer o a ocultar lo que somos como para adaptarnos a ese círculo o ese entorno o el momento en el que estemos viviendo o compartiendo algo. Y qué bonito es que podamos extraer de esta historia esa autenticidad, de que ella nunca dejó de lado eso que ella era, ¿no? Y extraigo esto de esta historia precisamente por eso, porque a veces nos pasa como jóvenes de que a veces como por esa aceptación como que cambiamos como lo que realmente es importante o nuestros principios por quizás hacer lo que otros hacen para ser aceptados. Como que bueno, a mí yo creo esto, pero pues no lo voy a hacer y voy a hacer lo que ellos también están haciendo para. Está ahí como que esos puntos suspensivos. Pueden ser muchas cosas las que pueden entrar ahí. Y digo que no debemos renunciar a nuestros principios por nada del mundo. Sí, bueno, recordemos que en la historia ella oculta su verdadero nombre, pero es porque su primo la había aconsejado. Y Hadassah. Sí, y es algo interesante y creo que con esto ya podemos ir cerrando, si cada uno va a dar su conclusión. Dios utiliza grandes personas o utilizó grandes personas en el pasado, pero todas estas personas cumplieron un objetivo en común y era que estaban dispuestas a trabajar por Dios. Y yo sé que algunas personas ven nuestros videos y quizás se sienten que no tienen oportunidad o quizás se sienten que somos muy pecadores porque creo que a todos en algún momento que hemos tenido un mal día nos sentimos como si no valdríamos, como que no pasa nada. Y Dios tiene un plan. O sea, si tú no estás escuchando, estás viendo este video, Dios tiene un plan para tu vida. Quizás hoy no lo entendemos porque nuestra mente es tan finita así que es nada, pero el objetivo o el plan de Dios es tan grande que cuando nosotros verdaderamente nos dejemos utilizar y vivamos en base a eso, Dios no abrirá unas puertas. La Biblia les dice, Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra muchas que nadie puede
abrir. Así que yo de estos dos personajes puedo aprender de que cuando estamos dispuestos a servir a Dios, Dios nos utiliza como grandes instrumentos. Sí, tengo un mensaje aquí que dice, vive con valentía cuando Dios guarda silencio y con humildad cuando Dios te llama la atención. En ambos casos, responde con fidelidad. Cuando no entiendas lo que pasa, da un paso de valentía como Esther. Haz lo correcto aunque no veas el resultado. Cuando te des cuenta de que te has alejado, vuelve sin excusas, como enseña Oseas. Dios no busca perfección, Dios busca tu regreso y tu corazón. Amén. Bueno, chicos, pues gracias por escucharnos, gracias por estar siempre allí. Queremos recordarles que el próximo video que vamos a grabar va a ser sobre los mitos de la Navidad. Sí, ya que estamos en estas fiestas de la Navidad, de diciembre, entonces pues queremos que si tienen alguna duda con respecto a la Navidad o lo que ustedes tengan, allí en los comentarios, si quieres, pues nos escribes y también podemos responder sobre tus dudas. Así que gracias por todo, no te olvides de darle like, compartir y seguirnos. Chao.